tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un capítulo con su amigo Mr. Airman. Les cuento entonces cómo o qué significa la parte 61 en los estudios de aviación, o eso qué quiere decir o cómo se estudia ahí. Entonces la parte 61 es una regulación que tiene la FAA, llamémoslo así, voy a decirlo coloquialmente, es como cuando hace 30 o 40 años la gente estudia por radio, o sea, es autoestudio prácticamente. Es demasiado flexible, o sea, es un estudio de aviación demasiado flexible que lo puedes tomar como un autoestudio o un estudio dirigido. ¿Cómo así? Sí, te explico. Entonces, vamos a irnos de la parte un poquito más estructurada a la menos estructurada. Entonces, si tú seleccionas o eliges estudiar en la parte 61, lo primero que debes hacer es encontrar una escuela de aviación que te permita estudiar con la parte 61, ¿cierto? Si eres un estudiante internacional y te interesa estudiar en esa modalidad, pues debes encontrar una escuela de aviación que te genere una visa de estudiante, o creo que es el formulario I-20, para que puedas optar por una visa de estudiante en el mundo de la aviación, claro está. Pero debe ser una escuela parte 61. La gran mayoría de escuelas que yo conozco que hacen este tema es parte 141. La necesitas es parte 61. Si la encuentras me avisas, escríbeme aquí en los comentarios que me interesaría conocer una escuela de esas. Bueno, entonces vamos a suponer que quieres estudiar de parte 61 un poquito más estructurado. Entonces lo que debes hacer es comenzar a buscar la manera más dinámica o más enfocada de estudiar el material académico. ¿Por qué? Porque eso es un mar de conocimiento. Entonces hay muchos libros en la red, muchos libros de aviación, muchos libros que sigue la FAA para poder estudiar. Entonces, ¿qué pasa? En la parte 61 tú tienes que hacer ciertos exámenes, por así decirlo, de suficiencia ante la FAA. Contra la parte 141, que tú vas a tu clase, haces tus exámenes, tus quizzes, se los presentas al profesor y es el instituto el que te avala. En este caso no es ningún instituto, sino te avala es un inspector de la FAA que va a estar contigo volando y dándote el visto bueno de que lograste ciertas metas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que vas a lograr la primera meta como piloto que necesita uno, es la licencia en Estados Unidos, que es la licencia de piloto privado, ¿cierto? Entonces como piloto privado debes de estudiar un material, una teoría. Hay varias formas de estudiar o varios libros donde puedes estudiar. Entonces lo primero que tienes que hacer es, bueno, ¿de dónde voy a sacar el material para estudiar? Entonces apenas definas eso, empiezas a estudiar tu material, toda la parte que se necesita para presentar un examen escrito. Ese examen escrito tienes que presentarlo en un centro especializado que la FAA te va a asignar una vez tú solicites ese examen, ¿cierto? Apenas digas, tú mismo vas a decir, no, ya estoy preparado para el examen escrito, entonces entras a la página de la FAA o donde seleccionas pues el examen. Ya de ahí hay varios centros donde puedes presentar el examen, buscas uno que esté más cercano a ti y vas a ese sitio, y ese es un sitio muy controlado. Entonces, por ejemplo, no puedes entrar teléfonos o cosas así, o sea, es un sitio especializado para presentar exámenes, entonces te controlan bastante. Cosa que sepan quién eres tú, o que realmente eres tú la persona que está entrando allá y que realmente estás respondiendo sin ayudas externas, ¿cierto? De pronto alguien que te esté pisteando por el oído, pues por radio o por el teléfono o en el chat, entonces eso no lo permiten, ¿cierto? Entonces una vez programas tu examen escrito, vas a programar tu examen escrito, lo pasas, se pasa con 70% o más, y después entonces es la primer meta como piloto privado, ese examen escrito. Paralelamente, o pues si quieres lo vas a hacer en fases, porque recuerda que esto es un sistema flexible, va a seguir tu examen práctico. En inglés, en Estados Unidos se le llama el check ride, ¿cierto? En ese examen práctico tiene dos fases, una fase oral y una fase práctica con un inspector de la FAA. Entonces también llega el momento en que ya tengas tus horas, todo, entonces tienes que programar tu examen con el inspector, obviamente con tiempito. El inspector va pues al sitio acordado
se suben al avión, te evalúan prácticamente, entonces te dice, haz un giro pronunciado, un steep turn, haz esto, haz lo otro, va a revisar cómo haces tu lista de chequeo, etcétera, y él va a ir revisando y al final va a decir si eres apto para pasar ese examen práctico. Pero el inspector también te va a estar haciendo preguntas, entonces eso es parte del examen oral. Entonces en esa fase, si logras generar la satisfacción del inspector y de los exámenes que tienes que presentar, entonces ya en ese punto, como ya habías presentado el examen escrito, lo habías ganado y pasaste este check ride o examen práctico, entonces ya el inspector dice, listo, y en ese punto vas a tener pues tu licencia de piloto privado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tú puedes volar solo, puedes volar aviones monomotor, puedes volar con familia, puedes volar con amigos, puedes volar pues libremente en la aviación general, no puedes volar por instrumentos. En esta primera fase es vuelo visual y lo que no puedes hacer tampoco es cobrar por tus servicios. Entonces, yo te llevo a tal parte y te cobro, no. El piloto privado no está autorizado para hacer usufructo de su profesión. Entonces así vas avanzando, después de piloto privado sigue la parte de instrumentos, pues, y así vas avanzando hasta que llegas a piloto comercial. En piloto comercial cada una de estas partes, instrumentos y así, es la misma historia. Entonces llegas, estudias tu material, presentas tu examen escrito y va a llegar después un inspector a evaluarte y te da el certificado de esa fase. Y finalmente hasta que llega a piloto comercial, que es la misma historia. Estudias tu material, presentas el examen escrito y después el examen práctico y ya ahí te harías piloto comercial. En piloto comercial ya ahí sí puedes hacer cobro por tus servicios, ¿cierto? Como piloto. Entonces puedes trabajar para una empresa de charter, ya mirarías pues en Estados Unidos. Estoy hablando de Estados Unidos, ya mirarías qué puedes hacer. Más adelante les entrego una información de qué sigue en Estados Unidos una vez te gradúes como piloto comercial. Uno pensaría que como en Latinoamérica puede uno entrar directo a una aerolínea. No, aquí hay ciertas restricciones de ley que te exigen cierto número de horas de vuelo adicionales, de experiencia, etcétera, etcétera. De eso hablaremos después. Entonces, la parte 61 funciona básicamente así. Entonces, tú tienes que estudiar por tu cuenta, definir el material de donde lo vas a estudiar, si directo de los libros o si hay o existen de pronto algunos cursos que recopilan eso, ¿cierto? Muchos son virtuales. Entonces puedes hacer un curso virtual donde se recopile la información de la FAA. Ellos te van a dar pues como esa instrucción, te van a dar el aval escrito de que ya entregaste o estudiaste o tienes la suficiencia en esa parte teórica para que puedas presentar tus exámenes escritos. Presentas tu examen escrito y ahí te vas. Pero como vuelvo y digo, es un tema muy flexible, demasiado flexible. Entonces debes ser una persona muy disciplinada porque es en tu propio horario. Entonces, yo nada más puedo volar después del trabajo. Digamos que trabajas hasta las 5 de la tarde, puedes programar vuelos de 5 a 7 con la escuela. Entonces, o de 5 a 8, las horas que puedas si quieras volar. Entonces, de esa manera ya te vas yendo tú mismo y todo. Tiene una gran ventaja y es que podrías hacer lo que se llamaría un fast track. O sea, organizarte muy bien y cuando empieces a estudiar estar ya muy preparado y no demorarte un año, sino demorarte menos, ¿cierto? Pero eso ya va en cada una de las personas que estudien. O por el contrario, en el peor de los escenarios, puede que no te demores un año o dos, sino que te puedes demorar más por temas de la vida, ¿cierto? Porque se te acabó el dinero, porque no te concentras estudiando, miles de cosas. Entonces te vas a demorar 2 años o inclusive más estudiando. Entonces es importante que si decides irte por la parte 61, estés muy enfocado, ojalá tengas el presupuesto completo o muy completo para estudiar para que no tengas que interrumpir. Y disciplinado, sabes que necesitas estudiar en cierto horario la teoría y programar cierto número de vuelos en semana. También hay un tema muy importante aquí y te lo digo porque lo he visto y es que en la parte 61 tú puedes empezar a volar desde el día 1 sin haber tocado el primer libro. Entonces el instructor te coge de la manito, venga, volemos, prenda aquí, él te dice qué hacer y ya empiezas a volar desde el día 1, ¿cierto? Es muy divertido porque lo que finalmente uno quiere es volar, pero, vuelvo y repito, si no tienes la disciplina ni la visión, vas a querer estar volando en lugar de irte a estudiar la teoría. Entonces, cuando menos pienses, ya estás haciendo el solo, ya tienes 30, 40 horas de vuelo, pero no tiene la teoría. Entonces tiene las 40 horas de vuelo listo para un check ride de pronto,
pero no tienes el estudio, entonces ya uno le va a dar como más pereza de pronto ir, coger el libro, de pronto te vas a obligar a parar un poquito de horas de vuelo y bueno, ahí se empieza como a desorganizar el tema. Entonces, bien organizadito si elige la parte 61. ¿Qué requisitos pide la FAA para la parte 61? Pide 40 horas mínimo para ser piloto privado y 290 horas mínimo para ser piloto comercial. Y también te pide 50 horas de cross country volando IFR o por instrumentos, ¿cierto? Eso es lo que te pide la FAA. Es un poquito más de horas y le adiciona el tema del cross country por instrumentos versus la parte 141. Pero como les había explicado en la parte 141 es la escuela de aviación la que te va dando ese pensum. Entonces la FAA pues como que descarga esas responsabilidades en la escuela, porque ya hizo una aprobación previa de la escuela. En este caso, la FAA simplemente te evalúa a ti. Entonces, como te evalúa a ti, la FAA debe certificar que realmente has hecho esas prácticas en vuelos para que la FAA diga, listo, estamos bien. Y te va a dar el aval para ya ir logrando tus licencias. Recuerda. Entonces, piloto privado, instrumentos, piloto comercial. Básicamente, esa es la línea que debes seguir para poder optar a ese título de piloto comercial. Y cada hora que haces, cada hora pues se va apuntando en tu libro y van sumando. Si tienes alguna otra inquietud sobre la parte 61 que estamos tratando aquí o la parte 141 que ya hablamos antes, simplemente déjame en los comentarios y estaré pendiente de tus inquietudes. Y recuerden, siguen siendo felices. Mr. Airman les dice, un feliz día.